Desde épocas antiguas, las historias hablan de un antiguo demonio adorado desde antes de que el hombre se irguiera. Esta deidad oscura trae consigo la locura y el horror. No bienvenidos quienes abren sus corazones al miedo santo. Gloria al Rey. Gloria a quienes prestan oído. Dice mi papá que la bruja vive allá lejos en el monte, que se lleva a los niños y se los come. Antes de que se lo robara, mi mamá y yo vimos al bebé. Tenía unas marcas en la espalda. Eran las marcas de unas manos largas y muy flacas, como de mujer. Parecía que le habían quemado la espalda con esas manos. Era chiquito. Todavía lo cargaban en rebozo. Su mamá lo dejó en la cama porque le fue a hacer atole para que comiera, pero dice que cuando se lo fue a dar ya no estaba. Lo buscó por toda la casa y no lo encontró. Por eso fue a buscar a mi mamá y a la señora Ofelia, que reza mucho y ayuda a las señoras. Yo vi que sacaron un rosario y una vela de esas de las de vaso porque doña Ofelia vio un pelo en la cama. Era un pelo largo y blanco, como de viejita, pero ahí no vive ninguna. Eso es que aquí vino la bruja, dijo mi mamá, y por eso se pusieron a rezar. Empezó a hacer más frío. Me acuerdo que yo puse las manos en la veladora para que se me calentaran, pero me regañaron. Con eso no se juega, Josefina, me dijo mi mamá. Me asusté. Los perros de afuera empezaron a ladrar muy feo. Aullaban largo y bien fuerte. Parecían coyotes. Mi mamá me jaló, me abrazó con una mano y con la otra siguió contando el rosario. Estábamos en el cuarto donde se perdió el bebé y a medio rosario se escuchó que el bebé lloraba en la cocina. Lloraba mucho. Le ha de haber dolido su espalda por las manos de la bruja. Yo me quería echar a correr para ver, pero mi mamá me agarró. Doña Ofelia fue la que se paró a ver y la que lo encontró en una olla grande. La olla estaba calentísima. Se le quemaron las manos a doña Ofelia cuando lo sacó de ahí. Lo raro es que no estaba encendida la lumbre ni nada. Nada más estaba dentro el bebé, llore y llore en la olla caliente. Además de las manos en la espalda, estaba lleno de rasguños en todo el cuerpo y tenía unos moretones en sus brazos y en su cuello. Pobrecito, lo fregaron con alcohol entre las 3 mientras rezaban. Yo también recé así como me enseñaron, un Padre Nuestro y 10 Ave María, y así 10 veces. Lo taparon con un paliacate rojo y ya nos fuimos porque era de noche y mi papá llega de trabajar. Todavía había que hacerle las tortillas y el café. A mí no se me olvida ese bebé. No se parecía a mi hermanito, se veía más flaco y los moretones estaban feos, casi negros. La señora Ofelia dice que porque la bruja se lo chupó, que las marcas que tenía eran de que se lo arrebataron con los rezos. Lo malo es que no sirvió de nada. 3 noches después se volvió a perder, pero ahora sí ya nadie lo encontró. Mi tía se espantó y se fue, y mi mamá ya no tuvo quien nos ayudara con mi hermanito. Tú eres la más grande, así que a ti te toca cuidarlo. Los ojos de mi mamá estaban llorosos. Después de que se perdió ese bebé, cada noche hacía más frío. Era porque estaba oscuro. Era frío de que no se ve nada, de que estás solo. Me tapaba con las cobijas y seguía teniendo frío en los pies. Desde que la bruja vino, así era de noche. Antes desde mi ventana se veía el otro pueblo, ese que está más para allá, lejos, donde hice mi primera comunión. Pero después del bebé no se veía nada. El cielo era negro y callado. Si me tapaba toda, hasta la cabeza abajo de las cobijas se veía más que si me asomaba afuera. Afuera se confundía el cielo con la calle. Se veía igual arriba que abajo, y las luces de las casas eran puntitos no más. No sé si estaba nublado, pero no había luna. Una vez me puse a buscarla. Me asomé al patio con cuidado para no tropezarme y levanté la cabeza. Me di vueltas y busqué por todos lados, pero no había. Puro negro. Ya hasta extrañaba ver los cerros en la noche. Eran como sombras grandes rodeando el pueblo. Por la mañana, cuando se iba mi papá, empezaban a verse las cosas. El piso bostezaba, se quitaba lo oscuro. Desde que los gallos empezaban a gritar ya se sentía que bien lento se subía lo negro. Cuando salía el sol parecía como cuando soplas y hace frío. Pero además de frío se veía la luz en el humo y luego ya otra vez era de día. No sé si nadie se daba cuenta, no decían nada. A lo mejor estaban tristes por el niño. Yo igual estaba triste o algo así. Me ponía a ver la noche. Me acuerdo que pusieron un ataúd vacío en la casa del bebé y así hicieron el rosario. Cuando se acabó oí todo callado. Me dio miedo. No había ruido de noche, ni grillos, ni perros, ni gente, nada.
Todos se quedaron callados. Digo que oí todo callado porque se oía callado y muy fuerte. A lo mejor así suena el frío y lo triste. Cuando miraba la noche así sonaba todo. Sonaba a negro y se veía negro. Era horrible. A veces pasaba que me quedaba toda la noche escuchando. Parecía casi que decía mi nombre. Yo buscaba de dónde venía y me quedaba viendo hasta que el gallo interrumpía y la noche dejaba de sonar así. Ya nada más me esperaba que se hiciera de noche para ver si ahora sí escuchaba de dónde venía lo negro. Me paraba en la puerta de la casa, abría muy despacito, que ni se oía que abrí. Me paraba y miraba hacia donde me acuerdo que antes se veía el monte. De ahí venía todo. Se oía que de ahí se hacía de noche y se ponía oscuro. Miré muchas noches, se oía cada vez más fuerte. Sí era como cuando soplas en el frío y echas humo, porque primero no me di cuenta, pero luego oí clarito todo. Cuando se metía el sol, sonaba que metían aire, y cuando volvía a salir, sonaba que lo soltaban. Como si la noche fuera una sola respiración, pero muy despacio, muy despacio. Tan despacio que no se oía luego. Tenías que ver toda la noche completita para darte cuenta que estaba respirando. Era una respiración de mujer. Venía de arriba, pero no del cielo. Cuando me di cuenta me quedé callada, a ver si veía quién hacía ese ruido, porque ya dije que se ve y se oye, son las dos cosas. Hay que ver para oír y hay que oír para ver. Así le hice y una noche la vi. Yo estaba parada donde siempre me paraba y sentí que me mareaba de tanto miedo. Como que algo me apretaba la panza y se me puso la piel de gallina. Me dio más frío que otras noches, me dio mucho miedo. No me podía echar a correr a la casa. Me jaló del pecho y mis ojos apuntaron derecho a ella. Volví a ver el monte por un momento. Los perros de todo el pueblo volvieron a ladrar como esa vez, aullaron espantados. Desde arriba del cerro, una bola de luz salió volando hacia el cielo. Parecía de fuego y aluzó clarito. Se vieron los árboles, las casas, los cerros. Subió como cohete y se perdió en el cielo. Yo respiraba como si hubiera llorado mucho y se me fuera pasando el berrinche. ¿A dónde se fue?, pensé. No la veía en el monte de donde salió, pero de pronto apareció otra vez. Era la bruja. Bajó al pueblo en la bola de fuego y corría por las calles echando chispas. Mi hermanito lloró. A lo mejor eso o los perros, pero mis papás se despertaron y me encontraron en la puerta. Mi mamá me metió del pelo y me regañó por asomarme de noche. ¡Tonta! ¿Qué no ves que la bruja ya bajó otra vez por niños? Nomás escucha a tu hermano. Yo estaba llorando porque me dolió el jalón de pelos, pero luego vi la cara de mi mamita y me entró miedo otra vez. Si la bruja me estaba llamando, yo me acuerdo de su cara. Lejos se le veía en medio de la bola. Era una señora vieja, pero nada más tenía cara de bruja. Lo otro era que tenía el cuerpo como de pájaro, como de un guajolote grande. Al otro día mi papá también me pegó. Él me dio más feo, con el cinturón por mal portada. Me dijo que las brujas bajan de sus casas en la noche, que se quitan las piernas con unos rezos y las dejan debajo de la cama. Sus cuerpos se hacen los de una ave fea, a veces guajolotes y otras veces se hacen lechuzas, para que si las ves en la noche no las reconozcas, pero que si las ves bajar, ves cómo salen volando en bolas de fuego. Que las tienes que agarrar en el piso cuando no vuelan porque si no se escapan y ya no las puedes agarrar. También puedes encontrar sus piernas y sus brazos y tirarlos al fuego para que no puedan volver a ser mujeres y se quemen por las cosas malas que han hecho, pero que lo mejor es agarrarlas con un mecate y hacerle nudos en la cintura mientras rezas. Así cada nudo es una bolita del rosario y no se pueden escapar. Y cuando llega la luz del sol se mueren porque no pudieron regresar a su cuerpo. Los niños no podemos hacer eso, por eso me pegó, para que aprenda a no andar de noche con las brujas y no me lleven. Antes no me daba tanto miedo cuidar a mi hermano, pero ya luego sí. Yo la vi a la bruja muchas noches cómo se quedaba callada, cómo estaba esperando hasta que se asomó al cielo. Ella vuela y habla con espíritus que hacen la noche más fría. Baja al pueblo a buscar niños que estén solos y se los lleva. Deja a las mamás sin sus hijitos y yo no puedo hacer nada de eso. Yo apenas hice rezar. Y dijo mi papá que los niños no podemos amarrarla. Seguro que desde esa noche ya no volvió a subir a su casa. Yo no vi ningún fuego que subiera de regreso. Se quedó aquí en el pueblo a ver a los niños, a ver cuál se iba a llevar. Hay una cosa que me da mucho miedo. ¿Cómo se quita las manos? A lo mejor con su brujería no le duele arrancarse las piernas y hacerse pájaro, pero no sé cómo se quita las manos y las guarda bajo la cama. Una mano se la puede quitar con la otra, pero la que le queda no sé cómo.
A lo mejor se la arranca con el pico de guajolote y se arrastra como los gusanos, así sin piernas ni manos, empujando las partes que se quitó hasta abajo de la cama. Mi papá dice que lo hace para esconderlas para que no se las vayan a quitar. Desde que la vi sueño que está en su casa, que hace sus rezos malos y se arranca las partes gritando. Grita muy feo y deja de ser mujer. Se hace una cosa rara y sus brazos todavía se mueven en el piso. Me da miedo cuando vuela. Otra señora que es amiga de mi mamá me dijo que otras brujas no se arrancan nada, que toman un té de hierbas y se tiran abajo de la cama sacudiéndose, y que se salen de su cuerpo para ir por los niños que se comen, porque al que le rezan les ayuda a que puedan salirse de su cuerpo. No sé por qué los grandes no hacen nada. Nadie fue a buscarla al cerro cuando se perdió el primer bebé, y por su culpa ahora me quedé solita con mi hermano. A lo mejor cuando la oía respirar en la noche y hacer todo negro, ella estaba con los diablos y los espíritus. Pienso que yo oía cómo se juntaba con ellos y cómo se hacía fuerte. Lo negro ni se veía ni se oía porque no es algo que se sienta con los ojos o los oídos. Es una cosa como Dios, pero mala. Está ahí en una parte que no vemos y yo sabía que estaba ahí porque vi sus manos en el bebé que se comió. Ella hace sus cosas de noche cuando nada más están despiertos los malos, el diablo y el frío. Respira lento porque respira con toda la noche. Se junta con el diablo. Se va de aquí. Se va al cielo y hace que nos dé miedo, que tengamos pesadillas cuando hace viento. Es mala porque le gusta ser así. No le gustan las cosas de nosotros, los que no volamos. Pasó un mes desde que la vi. La soñé mucho y me despertaba llorando. La oía caminar afuera de la casa porque me buscaba a mí y a mi hermano. Si se empezaba a hacer tarde, se oía que un pájaro pasaba volando cerca de mí. No le dije nada a mi mamita porque la veía triste. Siempre está triste. Tiene miedo, pero no de la bruja. A lo mejor de mi papá, que también le pega como a mí, con el cinturón. O a lo mejor de mi hermanito, que está muy flaquito y ella ya no tiene leche que darle porque ya no le sale más. Recién pasó ese mes, volví a ver a la bruja. Mi papá nos llevó a la misa. Estaba lloviendo y mi mamá no quería salir. Dijo que estaba feo para que saliera mi hermano. Nada más nos quedamos este domingo, Luis. El niño está enfermo como para salir así, le dijo, pero no, salimos con todo y lluvia. Estaba lloviendo muy fuerte, casi no se veía por dónde íbamos, no se veía más lejos de una cuadra. Desde que salimos mi hermano se fue callado, aunque se mojaba no lloraba, pero de pronto sin razón empezó a chillar. Mi mamá lo traía en su rebozo, él gritó como desesperado, le jalaba el pelo y gemía horrible. Parecía que mi hermano quería tirarse al suelo o correr. Se retorcía en los brazos de mi mamá que lo trataba de consolar y le cantaba para calmarlo en plena lluvia. Mi papá estaba desesperado, le gritaba que calmara al niño. Yo iba en medio de los dos. Sentí que en cualquier momento me iban a pegar a mí por no hacer nada. Me iba agarrando de la falda de mi mamá. El pelo me escurría de agua fría, no quería ir a misa. ¿Por qué se va a enojar Dios si no vamos porque mi hermano está enfermo? Papá me veía feo. Ya antes en la casa me metió 2 cachetadas en la mera cara por no querer ir a la misa, pero en la calle sentía su mirada como si me fuera a matar, como que me decía calladita o te sueno aquí mismo. Les digo, no se veía nada hacia adelante porque llovía mucho, pero sentía el miedo que sentía en la noche. Sentí que me veían de todos lados, que alguien veía desde arriba. Cada paso tenía más miedo. Yo también me agarré fuerte de mi mamá. Ella quería calmar a mi hermano, pero me veía de reojo. También se asustó. Oí un pájaro que voló muy cerca de mi cabeza. Pasó muy cerca, casi me tocó. Apreté más la falda y me pegué a la pierna de mi mamá, pero sentí la mirada de mi papá. Se estaba desesperando de que mi hermano no dejara de llorar y me veía. Sabía que algo me estaba asustando. Yo le quería decir que nos regresáramos a la casa, pero me dio miedo que me fuera a pegar. Oía a los lados cómo algo se pasaba por las hojas de los árboles. Sonaba cómo las sacudían desde arriba. Nos iba siguiendo. La lluvia sonaba fuerte, por eso no la oía a mi papá, pero nos venía siguiendo. Se oía que respiraba entre los truenos. No íbamos a medio camino cuando empezó a granizar. Otra vez sentí el pájaro que voló cerca de mi cabeza, pero ahora sí me tocó. La mano de la bruja es larga, muy larga y flaca. Oímos unas alas. Los 4 nos paramos, pero no la vimos. Luego sentí cómo me agarró la cabeza. Tenía unas uñas filosas y muy grandes. Pasó su garra entre mi pelo mojado y me acarició hasta la nuca con la punta de las uñas. No había nadie. Chillé mucho, tenía miedo. Todavía sentía su mano en mi cabeza. Mi papá se quedó callado, solo él estaba callado. Mi hermano y yo llorábamos y mi mamá nos quería calmar.
Él nomás estaba ahí parado en medio de la granizada. Parecía que ahora sí le había dado miedo. Miraba al frente, no se veía nada, pero miraba al frente. Estaba ido, su cuerpo estaba ahí, pero él no. Respiraba rápido y se le movía mucho la panza al respirar. No temblaba, pero se le sentía el miedo. Me acordé de mí, de cuando miraba a la bruja en las noches. Mamá le hablaba, pero él no hacía caso. Cada vez llovía más feo. Mi hermano le jalaba el pelo a mi mamá y yo me escondía atrás de ella. Se sentía cerca. Yo igual me callé. Sentí la noche, la mirada de la bruja. Mi papá la estaba sintiendo. Te llama, es una mirada fuerte. Cayeron 3 rayos seguidos. Entre el aguacero se vio a lo lejos una silueta de mujer. Se acercó lento, no tenía prisa. Empezó a correr mucho viento frío. Estábamos los 4 solos en medio de la calle. Aunque íbamos a la misa de la mañana, parecía que era de noche. Estaba oscuro y nublado y no había nadie más en la calle. La bruja no se detenía, siguió de frente. No veía sus ojos de lejos, pero sabía que nos veía a la cara. Cada vez estaba más cerca. Mientras se acercaba, el viento que nos rodeaba hacía crujir los árboles. Sonaban como gritos, como risa. Mi papá no la dejó de ver ni un rato. Desde que se paró la fue siguiendo, y cuando ya estaba ella a una cuadra de distancia, mi papá empezó a temblar. No se me ocurrió rezar. Mi mamá rezaba bajito. Entre más se acercaba a la bruja, más se callaba. Abrazó a mi hermano bien fuerte y lo tapó con el rebozo. Se hicieron bolita. Ella no quería ver, pero yo sí vi. La bruja no caminaba. Cuando estaba ya cerca vi todo. Tenía una falda negra muy larga y abajo de ella no tenía piernas. Volaba cerca del suelo y el viento le movía la falda de un lado al otro, como bandera. Era muy vieja. Tenía la cara arrugada y el pelo blanco. Traía una trenza muy gorda que le colgaba de frente encima de un rebozo grueso como de algodón. Lo más raro de todo es que no se mojaba. Volaba lento y sin mojarse. Cuando le vi la cara pensé que me iba a llevar a mí. Su mirada casi dolía. Sus ojos blancos se me clavaron encima. Estaba como a 3 pasos de mí, venía sonriendo. Mi hermano gritaba tan feo que creí que se iba a ahogar. Nunca he sentido tanto miedo. Se sentía en la panza y en el pecho. Temblé y me hice del baño. Ya la tenía frente a mí. No podía gritar. Sí intenté, pero no pude. Estaba congelada. Se paró justo frente a mi mamá, pero mi mamá no la miraba. Rezaba abrazada de mi hermano. De pronto la bruja bajó su mirada. Me vio y extendió su mano muy lento. Me tomó del brazo y me quitó de la falda de mi mamá. Me agarró la cara con sus uñas largas. De cerca se veían peor. Sus manos de verdad seguro estaban abajo de su cama. Estos eran puros huesos. Apenas se les veía pegado el pellejo y mientras las pasó por mi cara sentí que me había muerto. Sentí que dejé de respirar, que el frío me comía los pies y que me iba a ir de lado. El corazón me pegaba recio contra el pecho. Luego se alzó. Se paró junto a mi papá y lo saludó. Que Dios lo bendiga, le dijo, y se siguió de frente. Otra vez sonó un trueno. Mi mamá, mi hermano y yo gritamos duro, lloramos mucho. Mi papá volteó a donde se había ido la bruja, pero no vio a nadie. Yo no quise mirarla otra vez. Nos quedamos mucho rato ahí parados hasta que dejó de llover. En la casa ya siempre teníamos miedo. Cuando llegaba la noche cerrábamos las ventanas. Y si se oía el viento nos poníamos a rezar. Me explicaron que ahora mi hermano tenía mal de ojo, que la bruja lo vio directo y que se lo iba a llevar. Todos podemos hacer mal de ojo. Cuando alguien tiene mucha envidia o le cae mal otro, lo mira feo y le pega ese mal. Así dice mi mamá, que las miradas se sienten y luego pesan. Si nos miran así es más difícil que te vaya bien y te tienen que limpiar, pero es peor si te ve la bruja. A veces pasa que te ven desde atrás y sientes que te miran. Volteas y ahí está la persona que te vio. Está cerca, por eso lo sientes. Pero cuando te ve una bruja lo sientes aunque esté allá en el monte en su casa. Yo siento mucho la mirada de mi papá. Siempre está enojado, me ve como si yo fuera mala. No hago cosas malas, pero me ve así. Dice que no debería yo ver como veo a los señores, que es de niñas maleducadas. Yo creo que igual ve mi mirada, pero yo no lo veo feo. Lo veo como que somos iguales. Creo que eso es lo que no le gusta. Aún así, la mirada que más sentí fue la de la bruja. No se siente como la de las personas. Se siente como que te mueres. Se siente que lloras, que gritas, que tienes mucho miedo.
Sientes cómo se acerca, respira y te ve, te atraviesa con su mirada, te parte y te ve por dentro. Cuando mi papá la vio, se quedó callado. Le oí decir a su compadre que al inicio la vio guapa, pero que cuando se iba acercando vio que era una mujer fea y vieja, que sintió ganas de llorar entre más cerca estaba, y que cuando lo saludó él también pensó que se iba a morir. Yo sé que nos seguía viendo, nos dejó los ojos pegados encima. Yo la oía en las noches. Cuando se empezaba a hacer de noche escuchaba una risa de mujer que rodeaba la casa. Mi hermanito estaba cada vez más flaco, se le veía lo chupado, sobre todo cuando la risa sonaba muy fuerte. Mi mamá lo llevó al doctor, pero lo que le mandaron estaba muy caro. Las últimas veces escuché los gritos. Primero era como en las primeras noches. Se escuchó que respiraba hondo, lento. Escuché como metía aire profundo. Yo misma me sentía que me ahogaba con el sonido. Era como que susurraba. Ya no se escuchaba en el monte afuera, ahora estaba dentro de la casa. Sentía su mirada, me veía desde los rincones oscuros y si apagaba la luz podía verla. Se veía la silueta esa. Flotaba en la oscuridad y nos veía dormir. Paseaba por la casa cuando estábamos dormidos. Los susurros pasaron a que se oyera la risa todita. Mientras nos preparábamos para dormir, en la cocina se oía que prendían la lumbre. Se oían cazuelas moverse y que tiraban las cosas. Una vez me asomé. La vi flotando junto a la estufa, mirando hacia la puerta. No tenía miedo. Su respiración sonaba fuerte y en la cocina hacía mucho calor. Afuera en los cuartos era más frío, pero ahí hacía calor. Mientras ella respiraba, el viento afuera se hacía recio, raspaba las paredes de la casa. Los ojos de la bruja nunca se van. En la cocina, mientras nos veíamos, el ruido se hacía más rápido, se agitó, cada vez más corto y fuerte hasta que se hizo una risa larga, una risa de gritos. Reía sin que le importara que supiéramos dónde estaba. Todos la oímos reír en la cocina. Mis papás abrazaban a mi hermano, pero no hacían nada. Nos dormíamos todos juntos para que no nos quedáramos solos, ni mi hermano ni yo, y ella no nos fuera a llevar. Casi no dormíamos, nos despertaban los ruidos en la casa. Antes de dormir a veces se quedaba todo callado. Cualquier ruido se apagaba. Nos entraba el sueño bien pesado y mientras nos quedábamos dormidos se oía la falda de la bruja arrastrarse desde la cocina. Poco a poco se salía de ahí, movía los trastes al salir y atravesaba la sala flotando. Nos arrullaba con eso. El sonido de la tela de su falda arrastrándose hacía que nos ganara el sueño. Era un sueño feo. No era como el de dormir, era como ahogarte de miedo bien despacio hasta que se te cierran los ojos. Por más que queríamos despertar, no podíamos. Solo la oíamos acercarse más, quitándonos el aire. Y entre dormidos y despiertos ya la veíamos en la esquina de la cama. Ahí alguien se despertaba de un grito y ya no había nadie. Por eso casi no dormíamos. Una mañana mi papá despertó muy enojado. Ya no aguantó que lo asustaran de noche. Le llamó a mi mamá y la mandó con 100 pesos para que fuera con doña Ofelia a que rezaran a mi hermano y también a mí. Papá nos vio como sabiendo que no podíamos decir nada, que íbamos a hacer lo que él quería. Me daban miedo los dos, la bruja y mi papá. Los dos le daban miedo a mi mamá. Camino a casa de doña Ofelia iba pensando, ¿por qué mi papá nos mandó con ella? Él es el que debería ir a buscar a la bruja, amarrarla de noche con el mecate y quemarla para que nos deje en paz. Pero en vez de eso nos mandó solitas. Que porque es cosa de mujeres eso de los rezos que nos hicieron. Yo creo que le da miedo y por eso no viene. Ha de creer que se la va a volver a encontrar si nos acompaña. Yo no quería ir, me obligaron a cinturonazos. Ya ni sé si de veras es para que me porte yo bien y no me vaya mal. Me daba miedo que de regreso me pegara otra vez, que no sirvieran los rezos de doña Ofelia como con el niño de la otra vez. Te dije que cuidaras a tu hermanito. Me va a sonar a mí, pensé, pero yo no podía hacer nada. Él no quiere que la bruja se lleve a mi hermano porque es niño, pero no ha dicho nada de que a mí me agarró la cara. Nomás me mandó ese día porque ni modo que me deje a mí. De camino escuché a la bruja. Nos venía siguiendo los pies, pero de lejos. Me agarré bien fuerte de mi mamá porque la bruja solo se lleva a los niños si están solos. El camino era bien largo. Mi mamá tampoco quería venir. Decía que a quien hay que pedirles a Dios. También tenía miedo, sabía que se nos iba a aparecer en el camino. A las 2 nos obligaron a venir. Nos mandaron solas, con un bebé que cuidar. Solas en la calle mientras la bruja nos seguía y se reía. Se reía de que estábamos solas.
de que ella nunca está sola porque tiene al diablo y tiene al viento y a la noche y a todas las cosas malas, pero nosotras no tenemos más que a mi papá y ahí no estaba por miedoso. Estaba muy enojada yo también. Si se debían llevar a alguien era a mi papá, no a nosotras ni a mi hermano. Sentí que no llegaba, que se hacía más lejos, porque la señora vive al otro lado del pueblo. Quería llorar, pedir que alguien nos ayudara, que la bruja no nos alcanzara a los pies, que alguien la hiciera irse lejos. Todo el camino me fui pensando en la mirada de la bruja y la de mi papá. La de la bruja atraviesa el monte, pero la de mi papá no se olvida. Nomás me ve y ya sé que me va a dar de cachetadas. No sé qué es más feo, porque creo que mi papá nunca está. La que nos cuida es mi mamá, y si ella se va nos quedamos solos, y ahí va a venir la bruja. No iba con miedo de la bruja, iba con miedo de mi papá. Cuando me agarró la bruja fue por su culpa de querer ir a la misa. Por eso nos molesta en la noche y por eso se quiere llevar a mi hermano. Si hay un mal de ojo, el que tiene la culpa es él. Si no nos pegara ni miedo nos iba a dar. Nos hubiéramos quedado en la casa y la bruja se hubiera llevado a otro niño. Vi de lejos la calle de Doña Ofe. Tenía a la entrada una capilla chiquita que pusieron ahí los vecinos. Estaba toda decorada con flores y papel picado. Es una capilla al niño de las palomitas. Mi mamá, que estaba llore y llore, me jaló bien valiente, abrazó a mi hermano contra el pecho y nos echamos a correr. Llegamos a la puerta de la señora y tocamos mucho, muy fuerte. Al final nos abrió doña Ofelia. Me sentí feliz de verla, de ver que una señora me cuidaba. La bruja se quedó afuera. Adentro de la casa ya tenían todo listo. Nos esperaban desde hace rato. Estaba todo oscuro y tenían 3 señoras ahí. Había muchas hierbas y veladoras, huevos y un vaso de agua grandote. Para quitarnos el mal de ojo nos tenían que limpiar bien. Prendieron copal. Todo se llenó de humo blanco y denso. Primero me limpiaron a mí. Mientras una señora me soplaba el copal en la cara, las otras rezaban el Padre Nuestro y pedían por mí. Me mareé mucho. El humo no me dejaba respirar bien. Sentía que me ahogaba, pero bonito. En la oscuridad las señoras parecían sombras. Me empezaron a dar vueltas y a echarme más humo en todo el cuerpo. Levanté mis brazos y me pasaron ahí también. Me acariciaban con el humo y sus manos, como si me escurrieran agua, como si me sacudieran la mirada de la bruja. Entre los rezos se oía cómo se iba la bruja de encima de mí. Me sacudieron con las hierbas húmedas, me pegaban fuerte pero sin que me doliera, y me tallaron un huevo por todos lados. Me sentí que todo estaba bien, que me perdía en el humo y de pronto ¡zas!, que me escupen en la cara. Me escupieron como regadera. Eso me despertó. Me trajo de nuevo con ellas a la tierra de la gente normal. El huevo lo echaron en agua y lo estuvieron viendo. Dijeron que se veía ahí que la bruja me tenía bien agarrada, que me tenía puesto el ojo. Lo mismo hicieron con mi hermano y con mi mamá. A él y a mí nos pusieron un listón rojo en la mano con un ojo de venado para que nos cuide. Los rezos se sintieron bien bonito. Me sentí cuidada. No me quería ir de esa casa. No porque tuviera miedo a la bruja, sino porque me quería quedar con las señoras. Quería quedarme a que me rezaran todo el día, que me sacudieran con las hierbas y me tallaran huevos hasta que fuera yo grande como ellas. No quería regresar a casa con mi papá. Dicen que el ojo de venado nos cuida de los que son oscuros, de las miradas malas, pero no sé si me cuide de mi papá, de que me pegue, o de que le pegue a mi mamá, o ya después cuando crezca, no sé si cuide de que le peguen a mi hermano. No sé si existen rezos para eso. Cuando llegamos a la casa quería platicar con mi mamá a ver si ella sabía rezar como las señoras, pero no se pudo. Rápido llegamos, nos pusimos a hacer la cena porque ya era de noche otra vez. Estábamos en la cocina, duro y dale con las tortillas. Luego me puse a barrer. Estaba barriendo donde vi esa vez a la bruja. No tuve miedo, nada. Con los rezos ya no se oía nada. Ya no se veía a la bruja. Las señoras la habían sacado de la casa. También mandaron a mi mamá a que pusiera unas tijeras abiertas en la cabecera del bebé, junto a la ventana para que la bruja no pueda entrar y llevárselo. Ellas son muy buenas, de verdad que ya no se sentía nada. Me dijeron que a veces las brujas vienen por los bebés porque cuando se comen la sangre se hacen fuertes. Le dan parte de la sangre al diablo para que las haga volar y toman las formas que quieran. Pero que a veces nada más es que tienen hambre, que tienen hijos y les tienen que dar de comer porque sus maridos no les llevan nada. Así como mi papá a veces. Las señoras igual son brujas, pero como son buenas, no les decimos brujas sino rezadoras, porque nos cuidan con sus rezos. Pero para mí son igual, porque igual hacen brujería. Tienen hierbas, rezan y hacen cosas como el listón con el ojo de venado.
De verdad que funcionó, no oía nada. Los ojitos de venado sí la dejaron afuera, pero en todo el tiempo que yo me acuerde no han hecho que mi mamá esté feliz. Siempre tiene hambre. Se queda sin comer para que nosotros sí comamos. A veces nada más se come un atole y una tortilla. Tampoco hacen que mi papá no nos dé con el cinturón. Entonces tampoco van a cuidar a mi hermano. Cuando crezca va a estar igual que nosotras. A lo mejor no tan feo porque es niño, pero igual le va a dar hambre e igual le van a pegar. Todo esto estaba pensando. Dejé de barrer y en eso me entró el jalón de pelo de mi papá. «¡No te quedes ahí como tonta!». Me miró otra vez como antes, con sus ojos enojados, con ganas de pegarme. El ojo de venado no me quitó esa mirada y nadie me va a quitar ese mal de mi papá. Me va a ver así para siempre porque quiere que lo obedezca. Y si no es él, seguro que de grande me va a pasar como a mi mamá y mi esposo me va a sonar por todo. Nadie va a cuidar a mi mamá, ni a mi hermano ni a mí. Estaría mejor que nos llevara a la bruja. A lo mejor solo no quiere que su niño pase hambre. Me fui derecho a donde estaba mi hermano. Me acerqué y lo vi dormidito. No iba a poder darse cuenta. Volvió a hacer mucho frío. Una risa entró por la ventana con el viento. Estaba frente a mí. Su cara se le veía horrible, como una calavera sin ojos y con mucha piel pegada. Entró y agarró a mi hermano. Casi al mismo tiempo entró mi papá. Mi mamá le pasó el mecate y se echó a correr para afuera. Le gritó a todos los vecinos. Todos entraron corriendo a la casa y empezaron a pegarle a la bruja con rosarios y mecates. Los gritos que pegaba se me quedaron para siempre. Lloraba y trataba de hablar, pero no podía. Se retorcían mis pies, me jalaba y me miraba toda triste. Nadie ha llorado así. Mientras la agarraban con el mecate se le iba quemando la piel. De veras no tenía piernas y a ratos parecía que nada más le pegaban a una lechuza gigante, pero era la bruja. Tenía su trenza y su cara de mujer sin ojos. Toda la noche rezaron rosario tras rosario sin irse a dormir. A las 3 de la mañana ya ni se movía la bruja. Estaba tirada amarrada de un árbol a media calle mientras la gente rezaba y la maldecía. Por bruja, quédate en el infierno, maldita. Cuando salió el sol seguía ahí atada. Tenía el cuerpo casi desnudo. No era tan vieja, es más, casi era de la edad de mi mamá. No tenía sus brazos ni sus piernas. Se veía quemada, azotada. En todo el cuerpo parecía que le hubieran dado de latigazos. Las marcas eran como las que ella le dejó al bebé. La envolvieron en una manta negra y la dejaron al sol para que todos en el pueblo vieran qué pasa cuando eres bruja. Para que a ninguna señora le entraran ganas de hacerse bruja y salir por la noche a chupar niños. Pronto llegó un perro negro, uno muy grande, tenía el hocico sucio y olía muy mal. Se echó a los pies de la bruja y allí se durmió. Cada que se acercaba alguien al cuerpo, el perro le ladraba y le gruñía fuerte. A varios les tiró la mordida. El pueblo entero se llenó de ese mismo olor del perro, como a muerto. Todos cerraron sus ventanas para que no entrara el olor, pero siguió oliendo igual. Sonaron las campanas de la misa de 9 y ahí el padre dijo que todo el pueblo debía ir a la misa en la tarde, a las 7. Que lo que había pasado estaba muy feo y que íbamos a rezar por la bruja, por los niños y para que no se acercara ninguna otra bruja al pueblo. Sonaron las campanas, sonaron en todo el pueblo, 7, y con cada campana olía peor. Muchos no fueron a misa por miedo a la bruja o para cuidarse, muchos fueron porque solo en la iglesia no olía muerto. El olor llenaba las casas mientras se hacía de noche. Al interior de la iglesia el incienso era un perfume casi dulce, olía muy rico. El padre dio la misa normal, pero en el sermón habló de la bruja. Dijo que qué bueno que la habían agarrado. Felicitó al pueblo por matar a esa señora. Dijo que ella era mala, maldita, y que solo Dios la podía perdonar. Le dijo a todas las mujeres que fueran buenas, que no desobedecieran a Dios, que cuidaran a sus hijos y a sus maridos, y que jamás desearan lo que no les toca. No les toca el cielo, ni la magia, ni traer las cosas a la casa. Me felicitó. Bueno, no a mí. Dijo que qué valiente la niña que llamó a la bruja para que la amarraran. Dijo muchas cosas de los niños, de portarnos bien, pero ya no seguí escuchando. Sentí otra vez una mirada, la de mi papá. Él sabía que yo no llamé a la bruja para que la quemaran. No decía nada para que no me quemaran a mí también, pero más seguro que para que no le hicieran nada a él y no lo hicieran irse del pueblo. Su mirada me pesó mucho. Nada más me vio un segundo, pero yo seguí sintiendo la mirada todo el camino de regreso a casa.
Nos salimos hasta que acabó la misa. Unos fueron después del saludo de paz y otros ni comulgaron, pero nosotros nos quedamos hasta el final. Mi papá me llevó con el sacerdote para que me diera la bendición, pero no creo que sirva de mucho. Mientras me la daba, yo pensaba en ese perro negro que cuidaba a la bruja, porque hasta muerta ella estaba acompañada. En cambio yo, cuando llegara a la casa, me iban a dar de cinturonazos. No me había pegado en todo el día porque en la casa no dejó de haber gente. En el camino de regreso me di cuenta de algo. Ya no había ningún olor. Todo estaba calladito y había buen clima. Medio camino veníamos con doña Ofelia, que nos acompañó y venía platicando con mi mamá, hasta que llegamos al lugar donde estaba la bruja. No había bruja, ni perro ni bruja. Me acordé de la vez que la vimos en la lluvia. Estábamos solas con un papá que no se movía. Él estaba quieto viendo al frente como esa vez. Esa vez porque vio a la bruja, esta vez porque no la veía. La buscó con la mirada pero sin mover la cabeza. Nada más la buscaba con los ojos. Tenía miedo de ver a otro lado porque ella no debía estar en otro lado. Debía estar ahí donde la pusieron los señores, pero no estaba ahí. Otra vez los desobedeció. Mi papá veía quieto, se le veía que tenía más miedo que antes. Nos quedamos un rato así hasta que mi mamá lo jaló de la mano. Él se enojó más, no dijo nada. Nos seguimos derecho a la casa sin mirar para ningún lado, nomás para el frente. Ya era de noche y se sentía el miedo. Cuando llegamos a la casa vimos una silueta de una mujer en la entrada. Casi nos asusta, pero era una vecina. Le dio una vela a mi mamá. Nos quería contar lo que le dijo un señor que es borrachito y que no fue a misa de 7 ese día. Dijo que cuando dejaron de sonar las campanas de la misa empezó a oscurecer. El olor se hizo más feo y el perro que tenía ahí acostado se puso a ladrar como loco. El borrachito se espantó y se echó a correr, y cuando ya estaba todo oscuro vio que en el cielo se levantaron unas bolas de fuego que luego bajaron al pueblo. Luego, de donde estaba la bruja, se volvieron a levantar, y cuando regresó a mirar ya no había nadie ahí. Entramos a la casa. Mi papá no me mandó a hacer tortillas, pero le dijo a mi mamá que esa noche no iba yo a comer nada. Que pensara en lo que dijo el padre, porque cuando las niñas crecen deben tener un marido que les dé de comer. Cuando las niñas crecen no se pueden arrancar nada, ni tomar tés más que cuando les duele la panza. La bruja no es una viejita. Hace rezos a otro que no es Dios. Le pide que la haga fuerte y que le dé poder de volar, pero yo no soy bruja. Acabó de cenar y se quitó el cinturón. Me llamó a la mesa y empezó a sonarme, pero luego ya no me dio con el cinturón, me dio con el puño, como si le diera a otro hombre. Ahora lo miré yo a él. Lo miré fuerte y recé. El sacerdote dice que hay que rezar. Mi mamá dice que hay que rezar. La señora Ofelia reza y le pagan por rezar. Todos dicen que hay que rezar. Mientras mi papá me pegaba, yo recé fuerte, fuerte como mi mirada. No lo dejé ver mientras me pegaba. Recé al viento para que tirara la casa, a los espíritus para que mataran a mi papá, a la bruja para que se lo llevara con ella, al diablo para que me quitara las piernas y me dejara volar en la noche, para que me dejara ir a buscar algo de cenar, algún animal o un niño. Porque cuando yo sea grande no voy a tener un marido y nadie me va a pegar. Cuando yo sea grande voy a ser una bruja. A mí nadie me va a volver a pegar. Los señores van a tener miedo de cómo miro. Sé que mi papá tiene miedo, por eso me pega. Por eso no lo dejé de ver. En el México prehispánico, las Mometskopinki o Mometskopiani eran figuras de mujeres practicantes de la hechicería maligna. Se les caracterizaba por habilidades como las de arrancarse las piernas o retirarse la piel. Por otra parte, figuras como la Matlacihuatl y Tlazolteotl, deidades femeninas, fueron rebajadas por su cualidad de paganas en relación a la fe cristiana y se les asoció con la brujería. El atributo de real que poseía el mito prehispánico perduró a pesar de la condena, y por ello, las historias de brujas adquirieron su misma naturaleza y fueron pasadas de una generación a otra a través de la tradición oral como hechos verídicos. Mientras las brujas europeas están marcadas por una narrativa de pacto con el diablo, en Mesoamérica la narrativa deriva de Nahualis, que se refiere a quien posee la capacidad de abandonar su cuerpo y tomar otra forma, normalmente un animal. La manera en que los ritos religiosos tornaron en el mito demoníaco se debió al contraste. Todo lo que no fuese cristiano era demoníaco, y de esa manera surgió la bruja mexicana.
Otro punto importante a señalar de la bruja mexicana y su condena es su rol fuera de la sociedad. Las deidades antes mencionadas festejaban a la mujer, la cuidaban y la ascendían a un estrato divino. En un acto sincrético, la Iglesia cooptó la divinidad femenina en una práctica más mariana que cristiana, la adoración de la Virgen de Guadalupe. Pero a su vez restó poder a sacerdotisas y mujeres practicantes, de modo que las relegó a rezadoras, yerberas o asistentes, y condenó como brujas a aquellas que no abandonaron sus prácticas religiosas. Toda mujer que no atendiese sus deberes cristianos o fuese proveedora fue igualmente señalada de bruja. En el primer siglo de evangelización en México fueron condenados numerosos brujos y nahuales bajo el mandato ideológico de Ruiz de Alarcón. Entre los registros históricos destacan los de Núñez de la Vega, donde declara que los y las nahualistas son un peligro contra la fe católica por su práctica fiel al demonio, sexo con incubos y subcubos que toman forma de nahual, aunque los registros de esta narrativa están presentes desde Bernal Díaz del Castillo y sus descripciones de mujeres que se transforman en aves. Más tarde, la imagen de la bruja cobró fuerza con la persecución de mujeres como la chuparratones, caso que arraigó la imagen de la bruja a las mujeres rebeldes que proveían de alimento a sus hogares o se rebelaban contra sus maridos. Aunque se hable poco de la persecución de brujas y brujos en México, esta fue parte de un proceso de evangelización fuerte que condenó todo tipo de práctica ritualística, desde la adivinación, la curación, la medicina herbolaria, la protección y obviamente los maleficios. Y todo esto, con el paso de los años, creó un nuevo tipo de brujas. Brujas que no obedecían los mandatos de su misión y se alejaban de los pueblos para desprenderse de todo deber terrenal y diurno, para en cambio dedicarse a la noche, al cielo y a la libertad demoníaca. Queda cerrado el pacto con el rey. Que oiga quien tenga oídos para ello. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides comentar, darle like, seguirnos y activar la campana de notificaciones. De esta manera podrás enterarte de cuando subimos contenido nuevo. Recuerda que esto es muy valioso para nosotros, ya que todo nuestro contenido es 100% original. Tampoco olvides seguirnos en nuestras redes sociales. El link de estas y de dónde puedes leer todas las narraciones completas se encuentra en la descripción de este video.